Bueno, y para analizar esta perspectiva política nos acompaña desde nuestros estudios en Costa Rica el señor Alejandro Barahona, quien es analista internacional y precisamente vamos a hablar con él, mejor dicho, de este tema. Señor Barahona, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto acompañarlos. Igualmente es un gusto recibirle. Bueno, las elecciones en Brasil, en definitiva, como bien lo decía la nota, ha generado una serie de sorpresas. Una de las sorpresas es ese estrecho margen por el cual Dilma Rousseff continúa por 4 años más en el Palacio de Planalto en Brasilia. ¿Qué interpretación se le puede dar a esto? ¿Realmente la izquierda latinoamericana está afianzada como se ha dicho anteriormente? Bueno, al menos la izquierda más pragmática es la que se consolida en el Cono Sur especialmente, y aquí hay que entender que han logrado hacer un balance entre una economía que en términos generales había venido creciendo y una distribución de la riqueza, programas sociales que, como decía la nota, ha sacado ya, en el caso de Brasil, en los últimos 3 gobiernos, a 40 millones de brasileños de la pobreza. Entonces, ese balance es un balance que sin duda alguna ha pesado para efectos del elector brasileño, y que hoy entonces no solo consolida a Dilma, sino que además la convoca a lo que ella ayer habló en términos de diálogo, de reforma política, necesariamente el abordaje de la corrupción, que fue un tema en la campaña, y por supuesto, diría yo, en ese sentido, recuperar la economía de Brasil, que efectivamente en un contexto internacional ha venido de más a menos. Y en ese contexto latinoamericano traigo a colación, por ejemplo, las cifras de los procesos electorales donde la izquierda ha sido ratificada o ha ganado. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, en el caso de Colombia, aunque no es izquierda Juan Manuel Santos, pero sí ahora Dilma Rousseff, y en el caso de Venezuela con Nicolás Maduro, los estrechos márgenes por los que han ganado a sus adversarios dan que pensar en cuanto a ellos. Muchos han llamado al diálogo, como bien lo hizo la presidenta ahora reelecta Dilma Rousseff, pero ¿usted cree que realmente la izquierda latinoamericana en un contexto macro está con las bases sólidas? Porque estos llamados a diálogos pueden interpretarse como una necesidad de darle la cara al enemigo para no quedarme solo en el gobierno. Bueno, mire, más bien démosle la vuelta a la moneda, en el sentido de que más bien los partidos de oposición se han tenido que acercar a posiciones intermedias, cercanas, similares a las de esas izquierdas más pragmáticas. Ese punto de encuentro es la que efectivamente le ha funcionado a las oposiciones y la que ha debilitado al oficialismo, junto al desgaste natural que sufre un partido en gobierno. Aquí quizás el elemento más importante también es no solamente el poder vislumbrar la continuidad de aquellas políticas exitosas, sino de poder recuperar aquellas en las que ha habido efectivamente debilidad. El caso de Brasil, usted apuntaba al tema económico, pero recordará usted que antes de las Olimpiadas hubo protestas muy fuertes en términos de transporte público. Esas debilidades, esos llamados sociales son los que los gobiernos que están siendo ratificados, en este caso específico Brasil, tienen que prestarle mucha atención. Ahora, hay un tema de la izquierda política latinoamericana que también está en Sudamérica, que llama mucho la atención y que se deslinda, si se quiere, de estos estrechos márgenes por los que han ganado algunos o han sido reelectos otros tantos. Y es el caso de Evo Morales en Bolivia, el líder cocalero que muy pocos apostaban a él cuando encabezaba las luchas, digamos, contra los gobiernos que le antecedieron, pero ahora está totalmente holgado en la sede presidencial y continúa, de hecho, la aceptación notable para con él. Uno de los elementos comunes en estos casos que usted planteaba es la generación de fuentes de empleo. Estas son economías que en términos generales han logrado índices de desempleo bastante bajos, y que esto, por supuesto... Y eso contenta a la gente. Claro que sí, y específicamente aquellos sectores que vienen buscando generación de oportunidades, háblese de los sectores más populares, que llegan gracias a estos programas sociales, pero también de generación de nuevas oportunidades económicas a una clase media. Ahora bien, aquí hay que prestarle cuidado, porque fíjese usted que efectivamente en el caso de Brasil, como también es el caso de Uruguay de cara a la segunda ronda, ya empieza la clase media que ha salido de la pobreza a exigir a los gobiernos políticas que no solo se centren en términos de los sectores menos favorecidos, sino los sectores que evolucionan a la clase media. Y esto es un elemento también que los gobiernos de izquierda en el continente no le han prestado suficiente atención y que les está pesando en términos electorales,
electorales en márgenes muy estrechos en términos electorales. Bueno, en el tema de Uruguay que usted trae a colación, es interesante evaluar allí cómo hay un balotaje para el 30 de noviembre, porque a pesar que la izquierda y que el presidente José Mujica cuenta con un amplio respaldo dentro de la población, el expresidente y ahora candidato para un segundo periodo, Tabaré Vázquez, no logró en una primera vuelta, si se quiere, los votos necesarios para poder cómodamente continuar otros años en el poder. Y el tema legislativo también llama la atención, el tema parlamentario en Uruguay. ¿Cómo puede analizarse esto? Bueno, mire, antes de responder su pregunta puntual, un tema que llamó la atención es sobre el papel de los expresidentes, que cada vez en términos de estos gobiernos pesan más, y si no son los expresidentes, son también los familiares de ellos, y esto es un elemento que también tiene que verse como que si no se generan nuevos liderazgos en el continente, estos sectores van a verse debilitados. Concretamente, sobre su pregunta, bueno, efectivamente encontramos en el caso de Uruguay una situación parecida a la elección anterior, en el sentido en que los dos partidos tradicionales, entiéndase los blancos o nacional y los colorados, no les alcanza para poder ganar al Frente Amplio, que recordarán ustedes es un conjunto de muchísimas fuerzas políticas e ideológicas. De cara a la segunda ronda, ya es sabido que tanto los colorados como los blancos se unirán para enfrentar al Frente Amplio, y ahí el margen es bastante estrecho. Aquí el tema que sí era muy importante y que ayer se definió era efectivamente no solamente quién iba a esa segunda ronda, sino, y creo que eso nos puede llamar también la atención, si se iba a lograr mantener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo cual todavía está en veremos. Hay algunos medios que ya adelantan que sí logra mantener mayoría, y vea que esa mayoría no hubiera podido permitirle a Mujica algunas de sus reformas más polémicas, las uniones de personas del mismo sexo, el tema de la legalización del consumo de marihuana y también la legalización al aborto. Estas mayorías esta mayoría es la que todavía va a requerir el segundo recuento de votos, porque el margen es tan estrecho que inclusive los 30.000 votos de Uruguay que vienen del extranjero van a pesar para ver si efectivamente el Frente Amplio mantiene mayoría o no. Bueno, señor Barahona, muchas gracias por este completo análisis que nos ha podido ofrecer desde nuestros estudios en Costa Rica. Buenas tardes. Buenas tardes.